Buenas noches, ahora sí. Hermosas las tres canciones, gracias José, gracias a todos los hermanos, gracias a los que vienen de afuera, vienen a escuchar a un orador diferente del que estaba anunciado. Sí, la verdad es que yo no debería estar acá, debería estar Alejandro González, pero el Señor, como decía Alberto, ha querido que la cosa fuera así y vamos a tratar de festejar igual el aniversario, el cumpleaños de la Iglesia. Sin ninguna duda, el Señor tiene cosas para hablarnos en esta noche y vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias, ¿sí? Les invito a buscar en Isaías capítulo 54. Me voy a dirigir a la congregación, más que nada. Es más fácil cuando uno le habla a su iglesia, no cuando te invitan a otra iglesia. Es más fácil porque uno conoce muchas cosas, entonces, sin embargo, estoy temblando, no se hagan problema. Y voy a dirigir mucho del mensaje también a los líderes, a los ancianos, que estamos los cuatro presentes, a los diáconos, a los líderes de jóvenes, de preadolescentes, de adolescentes, maestros de escuela dominical, aquellos que están comprometidos con el pastoreo de almas y con todos, las visitas y les invitamos, la idea es invitarles a que podamos mirar esta iglesia que el Señor estaba formando y que está llevando adelante en este lugar y en el lugar donde cada uno de ustedes donde estén. Vamos a leer Isaías 54, verso 2 y verso 3. Allí dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Es un pasaje que está dirigido al pueblo de Israel, a la nación del sur, al pueblo del sur, a la Judá, que todavía no había sido llevado cautivo, faltaban unos cuantos años para que fueran llevados cautivos, ¿sí? Cuando utilizamos pasajes del Antiguo Testamento, ¿sí?, dirigidos al pueblo de Israel, no siempre podemos tomarlos como en forma directa para la Iglesia, porque Israel y la Iglesia son cosas diferentes. Dios tiene programas diferentes para Israel y para la Iglesia. Pero no podemos dejar de decir que Israel es el pueblo de la salvación. La historia del pueblo de Israel es la historia de la salvación. O sea que estamos muy relacionados con el pueblo de Israel y muchas de las cosas que Dios le dice al pueblo de Israel las podemos también utilizar en esta actual administración con la Iglesia. Dios está hablándole al pueblo de Israel y después de terminar ese cántico tan hermoso de Isaías 53, donde habla del Mesías, donde habla del siervo, de un siervo que fue maltratado por los hombres, que fue despreciado, que fue desechado entre los hombres, que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido por nuestros pecados, que fue menospreciado y pasó, dice, por la cárcel y por juicio, pero que dice que después, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Dice que Él asombrará a muchos y muchos cerrarán su boca delante de Él. Y dice que verá el linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, que le daré parte, dice Dios, con los grandes y con los fuertes repartiré despojos. Está hablando del Señor Jesucristo, que después de su sacrificio, después de su humillación, después de su muerte en la cruz, sería exaltado al lugar donde está en el día de hoy. Dice, a pesar de todo lo que Él sufrió. Y luego habla al pueblo de Israel y le dice, tú que vas a ser llevada al cautiverio, el versículo 1, tú que vas a ser comportada como una estéril, que no da a luz, empieza a cantar, dice, porque Dios se acordará de ti. Canta porque Dios se acordará de ti. ¿Sí? Da voces de júbilo, da voces de gozo, canta, dice, porque más son los hijos de la desamparada, dice, que los de la casada. Y entonces dice allí en el versículo 2 y versículo 3, prepárate
y extiende las cortinas y alarga, dice, extiende tu tienda, extiende tus cortinas, alarga, dice, las cuerdas y refuerza las estacas porque vas a ser habitada. ¿Qué le está diciendo Dios? Prepárate para el día en que tus habitantes sean tan numerosos que necesites mayor espacio físico para establecer tu morada. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Y acá quiero tomarme, yo sé que hay muchos maestros, quiero tomarme una licencia hermenéutica para trasladar esto a nuestro tiempo y a nuestra iglesia. ¿Sí? Quiero que después de haberlo leído y de contemplar la iglesia, después de estos 19 años, el jueves Marcelo decía, comenzó una aventura de fe. Y es cierto, éramos 4 matrimonios, ¿sí? Sabíamos que Dios nos estaba llamando y eso era claro, sabíamos que teníamos que salir, pero no sabíamos lo que vendría, ¿sí? Y pasaron muchísimas cosas y en estas remembranzas uno va recordando cosas que fueron pasando a lo largo de 19 años y hoy podemos pararnos como cantábamos la canción y mirar hacia atrás y ver que todo este tiempo, por haber obedecido, por haber tenido fe, el Señor estuvo con nosotros. Podemos mirar hacia atrás. Ahora la pregunta es, ¿ya nos tenemos que quedar acá? ¿Esto es todo lo que podemos lograr? Y no, la respuesta creo que es muy obvia, ¿no? No es tiempo de frenar, no es tiempo de descanso, no es tiempo de relajarse, porque hay mucho todavía por hacer, porque hay muchas personas que viven en Cipolletti que necesitan escuchar la palabra de Dios. Hay muchos nacimientos que ocurren por día y muchos fallecimientos. Hay un movimiento de personas. Obviamente aquellos que nacen tienen un día que escuchar la palabra de Dios y aquellos que fallecen tienen que haber tenido la oportunidad de haber escuchado la palabra de Dios y haber podido aceptarla o rechazarla porque van a ser responsables por ello. Hay nuevos barrios que se están estableciendo en Cipolletti, hay muchas cosas que están por delante, unos desafíos que se nos van a presentar porque el Señor quiere que la iglesia crezca. Y no voy a hablar solamente de la iglesia de Cipolletti, vamos a hablar también para los de Plotier, para los del barrio del Trébol, para Roca, para todos los que están presentes hoy acá, para que miremos hacia lo que Dios está haciendo en aquella congregación, los chicos de Buenos Aires también, en aquella congregación donde Dios nos ha colocado. Lo primero que tenemos que ver aquí es que hay una promesa de crecimiento. Hay una promesa de crecimiento. Muchas veces los pastores, los responsables, nos preguntamos qué tenemos que hacer para que la iglesia crezca. ¿Verdad? ¿Sí o no? Estamos interesados en el crecimiento de la iglesia y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que la iglesia crezca? Y en realidad la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿cuál es el motivo que está impidiendo que la iglesia crezca? ¿Cuál es el problema por cual la iglesia no crece? Si es que la iglesia no está creciendo. Esa es la verdadera pregunta. Porque la iglesia no es una organización, sino es un organismo vivo. La iglesia es un cuerpo vivo, por lo tanto la iglesia tiene vida y la iglesia va a crecer porque es vida lo que tiene en su interior. No son los programas de la iglesia, los programas de alcance social, los programas deportivos, los programas ministeriales que hacen crecer a la iglesia. Sino es Dios quien hace crecer a la iglesia. ¿Y por qué lo hace crecer? Porque la iglesia es una iglesia que está viva. Y si la iglesia está bien alimentada y sana, va a crecer. Los que somos papás no le decimos a nuestros hijos, crecé. Nos preocupamos por darles de comer, nos preocupamos por que estén sanos y ellos crecen. ¿Sí o no, Tiziano? Crecen. Y de pronto los miramos y están allí arriba. ¿Por qué crecen? ¿Quién les dice que crezcan? Al contrario, los papás a veces les decimos, deja de crecer. ¿Por qué crecen? Porque tienen vida, porque están sanos, porque están alimentados. Crecen, por eso la iglesia crece. Crecen porque el crecimiento lo da la vida que tiene y la vida la da Dios. Dios desea que la iglesia crezca. Vamos a buscar Colosenses, capítulo 2, verso 19.
Dice allí haciéndose de la cabeza, dice no haciéndose, pero vamos a verlo del lado positivo, haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La iglesia crece con el crecimiento que da Dios. En la NBI, si te gusta la NBI, dice, mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de la cabeza, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y los ligamentos, va creciendo como Dios quiere. ¿Dios quiere que la iglesia crezca? Sí. Dios le ha dado crecimiento a la iglesia, es natural que crezca. La iglesia es poderosa. La iglesia puede atacar a las puertas del Hades. ¿Por qué lo hace? Porque es mi iglesia, dijo el Señor Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia realmente es poderosa por el poder del Señor Jesús. La iglesia va a crecer porque la vida se encuentra en sus mismas paredes y en su fundamento. La iglesia está construida con piedras vivas, con ladrillos vivos, y el fundamento es el Señor Jesucristo. Toda la estructura crece porque tiene vida. Por eso cuando el Señor dice ensancha el sitio de tu tienda, está haciendo referencia a esto, prepárate a acondicionar el lugar para recibir a los que van a venir. Creo que no solamente se está refiriendo al espacio físico, sino, lo puede incluir sin ninguna duda, sino que se está refiriendo a todo aquello que la iglesia tiene que ir preparándose para recibir y cobijar a las personas que se acercan. La iglesia es como un hospital. Al hospital van personas enfermas, necesitan ser sanadas y vienen porque tienen esa necesidad, necesidades espirituales sobre todo, físicas, sociales, emocionales, y llegan y vienen buscando allí ser sanados, vienen buscando ayuda, y la iglesia debería ser ese lugar donde los heridos, donde los deprimidos, donde los frustrados, los confundidos pueden encontrar amor, aceptación, perdón, ayuda, esperanza, guía y aliento. Eso es la iglesia. Por lo tanto, el Señor le dice a la iglesia, prepárate, estate lista. Van a llegar familias destruidas, van a llevar vidas carenciadas de amor, de respeto, y personas a las que quizás no le quede nada de dignidad, al punto de que el diablo ha hecho de ellas marcas tan profundas que nosotros a veces pensamos que ni siquiera podrán ser restauradas. Otros van a venir buscando una familia, porque están solos. Otros van a venir buscando un lugar que los escuche, donde sean contenidos, donde tengan un sentido de pertenencia. Van a llegar al lugar de reunión, donde estén seguros y donde puedan ser reconocidos. No importa por cuál motivo vengan, es Dios quien los trae. En Hechos, capítulo 2, verso 47, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor trae las personas a la iglesia con esas necesidades, pero Dios las trae si la iglesia está preparada para recibirlas. Por eso el mensaje es, extiende, prepárate, porque Dios va a hacer crecer el número de los que lleguen. ¿Los programas de la iglesia son necesarios? Sí, son necesarios, pero no alcanza con eso. ¿Un buen grupo de alabanza es necesario? Sí, pero no alcanza. ¿La ayuda social es necesaria? Sí, pero no alcanza. Se necesita compromiso con las personas. Se necesita que cuando entra una persona con una necesidad, encuentre del otro lado una mirada afable, una sonrisa, empatía, alguien que esté dispuesto a aceptar, a amar, a perdonar, donde la persona pueda sentirse recibida, donde se le pueda decir que hay esperanza, que hay alguien que los ama, que no van a ser juzgados, que van a ser aceptados. Se necesita que miremos a las personas como las miraba el Señor. El Señor miraba a las personas y dice que las vio como ovejas que no tienen pastor, y tuvo compasión de ellas. Dice que los veía como los campos cuando estaban listos para la siega, para la cosecha.
Él vio a indigentes espirituales que pedían limosna. Él vio a peticitos que se subían a un árbol. Él vio a leprosos que necesitaban ser curados, que necesitaban ser sanados. Él atravesó todo el mar para ir a buscar a un endemoniado que vivía entre las tumbas, desnudo. Él vio a las multitudes hambrientas y tuvo compasión de ellas. Necesitamos mirar a las personas como las miraba Cristo. Necesitamos esa mirada que hacía estremecer el corazón de Cristo. Porque el Señor Jesús sigue estremeciéndose por las mismas cosas. Y necesitamos que la Iglesia tenga esa misma mirada. Porque todo lo que movilizó el corazón del Señor lo sigue haciendo en el día de hoy. Y es la Iglesia hoy el representante del Señor aquí en la tierra. La Iglesia necesita esa mirada y ese corazón sensible a las necesidades de las personas para que cuando lleguen estemos preparados para recibirlos con un abrazo, una sonrisa, una palabra de esperanza, una mirada sincera. Iglesia, prepárate porque dice el Señor, vas a crecer, vas a crecer. Alguna vez, allá a los comienzos, leíamos cinco propósitos que tenía la Iglesia. La Iglesia, dice, leíamos en aquel entonces, tiene que crecer en amor. Y hablábamos de las actividades que fomenten el compañerismo dentro de la Iglesia. La Iglesia tiene que crecer en profundidad. Y hablábamos de las cosas que producían el crecimiento con la enseñanza de la palabra, el discipulado, la enseñanza de la palabra desde los más pequeños hasta los más grandes. La Iglesia tiene que crecer en fuerza y hablábamos que entonces teníamos que motivar la adoración dentro de la Iglesia, la verdadera alabanza, porque Dios sigue buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. La Iglesia tiene que crecer en amplitud. Y hablábamos de los ministerios y de los dones que cada uno de nosotros tiene, que nadie debería estar en la Iglesia con los brazos cruzados o ocupando una silla. Simplemente tiene que encontrar el lugar donde trabajar, porque es lo que Dios quiere. La Iglesia tiene que crecer en tamaño. Y ahí hablábamos del evangelismo y de esa necesidad que tenemos de salir a buscar las almas, porque ellas necesitan recibir el mensaje del Evangelio. Quizás nos hemos olvidado de esas 5 verdades. Quizás tenemos que volver a recordarlas, volver a rumiarlas, volver a masticarlas, para poder reencauzar algunas cosas, porque cuando perdemos de vista los propósitos, muchas veces nos perdemos dentro de la agenda, y hacemos que las actividades ocupen más espacio que las personas. Y a veces las actividades chocan y se hacen inefectivas porque son contradictorias y gastamos energía espiritual en muchas cosas que quizás no forman parte del propósito de la Iglesia. Los propósitos de la Iglesia están muy claros porque el Señor Jesucristo los estableció. Ahora dice, prepárate, aumenta tu tienda, extiende las cortinas y dice algo, dice, no seas escasa. No seas escasa. La escasez no viene de Dios. Generalmente los planes de Dios para su pueblo son mucho más grandes que lo que nosotros estamos dispuestos a obtener. Dios le dijo a Abraham en Génesis, capítulo 13, verso 17, dice, levántate. Recordamos que Abraham había llegado de Ur de los Caldeos después de un largo viaje y Dios le dijo, esta es tu tierra, te la voy a dar a ti. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella porque a ti te la daré. El mandamiento era claro, caminá sobre la tierra, todo, andate de punta a punta, de ancho a ancho, es tuya. Y Abraham lo hizo. Pasaron más de 430 años cuando el pueblo sale de Egipto y va a tomar posesión de la tierra, que Dios le dice a través de Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto, y está hablando del sur, prácticamente contra Egipto, hasta el Líbano, está hablando del norte, desde el río Éufrates, muy, muy lejos en el este, hasta el Gran Mar, hasta el mar occidental, ese será vuestro territorio. ¿Ustedes saben que Israel nunca poseyó toda la tierra? Ni aún en la época del rey David, que fue la mayor extensión,
¿Poseyeron toda la tierra? Pero Dios le dijo, caminá la tierra, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Y en vez de salir a caminar y caminar y caminar y caminar, llegaron hasta un cierto punto y dijeron, ya está bien hasta acá. Y se detuvieron. Y nunca poseyeron toda la tierra, por comodidad, quizás, por pereza, quizás, por incredulidad, quizás la mezcla de todas esas cosas. El problema es que cuando empezamos a sentirnos cómodos y nos sentimos satisfechos con lo que ya alcanzamos, nuestras fuerzas se diluyen y nos desenfocamos de lo esencial, y ese es un gran enemigo en la obra de Dios, porque deshonramos a Dios cuando le ponemos límites a Dios, porque Dios no tiene límites. ¿Había algún límite de todo lo que Dios le dijo? Camina, 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 posee todo lo que tu pie pise, no había ningún límite. Sin embargo, ellos llegaron hasta cierto punto y dijeron, ya basta, basta, con esto no se alcanza. No era lo que Dios quería. Dios dice, no seas escaso. Muchas veces en la obra de Dios medimos de acuerdo a nuestras fuerzas, de acuerdo a nuestros recursos y nuestras limitaciones. Hacemos cálculos y no avanzamos porque no nos alcanza, ¿sí? No tenemos los recursos. Pero la vida cristiana es una vida de milagros. Como bien decía Marcelo, fe y obediencia. Si Dios te mostró un camino, comenzá a caminar por él. Eso es obediencia. No tengo los recursos, eso es fe. Caminá por ese lugar donde Dios te mostró. El jueves veíamos allí frente al río Jordán, está todo el pueblo, y Dios le dice a los levitas, pongan los pies en el agua. Y recién cuando ellos pusieron los pies en el agua, las aguas se detuvieron, las que venían del norte, y se retiraron las que venían del sur y pasaron por tierra en seco. Pero primero, poner los pies en el agua. Da el primer paso. Yo te voy a mostrar lo que viene después, pero da el primer paso de fe. Obediencia y fe. Y la presencia de Dios estará con nosotros. Si miramos hacia atrás, de 19 años, muchas de las cosas que logramos, no lo logramos por nosotros, lo logramos por los méritos de Dios. La construcción del Salón en Roca, la construcción en este lugar, la construcción en Santa Elena, la construcción en Villa Pegüeña. ¿Quién puede construir en este tiempo? ¿Quién da los recursos? ¿De dónde salen las cosas? No lo sabemos, sabemos que vienen de los cielos. El Señor dijo, pruébenme, yo abriré las ventanas de los cielos y les enviaré lo que ustedes precisan, pero pónganme a prueba. Obediencia y fe. Es lo que Dios quiere de su iglesia. No seas escaso. La razón es la que hace cálculos, el entendimiento del hombre hace cálculos. En cambio, Dios dice, cree en mí. Tengo todos los recursos. Confiemos en su provisión. Y si Él nos ha mostrado que hagamos algo, hagámoslo. No saquemos cuentas, no pensemos en los costos, sino en cuál es la manera más rápida de obedecer a Dios. Iglesia, comprá más tela, hacé cortinas más grandes. ¿Por qué? Porque te vas a extender. La segunda cosa, no solamente hay una promesa de crecimiento, sino que dice, no te olvides las cuerdas y las estacas. El mensaje es muy claro, vas a crecer, pero no a cualquier precio, no dejes las cuerdas y las estacas, acordate de ellas. Una carpa, una tienda es la figura que está utilizando aquí el Señor. Todos alguna vez armamos alguna carpa, ¿verdad? Y todos tuvimos que poner las estacas, tuvimos que poner las cuerdas. ¿Qué pasa si no las ponemos? El viento se la lleva, la lluvia la destruye. Alguna vez tuvimos que buscar en la arena una carpa que se nos había ido, porque no. Seguramente entendemos muy bien lo que está diciendo el Señor acá. Hay algo que le da firmeza a la estructura, y esa firmeza es por el embate del viento y de la lluvia. Lo primero que dice, si vas a extenderla, bueno, no te olvides de alargar tus cuerdas, porque si es más grande la tienda, tenés que tener más cuerdas más largas y reforzar tus estacas. No se crece de cualquier manera. Lo que Dios dice es crece con seguridad. Debemos recordar qué somos y para qué estamos. Somos la iglesia de Dios. Tenemos que definir, vuelvo al tema de los propósitos que tiene la iglesia, que los teníamos tan en claro y los tenemos que seguir recordando.
antes que las arenas del tiempo nos tapen, ¿sí? Los propósitos de la iglesia, como decía, ya fueron puestos por el Señor y solamente tenemos que descubrirlos o recordarlos. Simplemente podemos pensar qué hizo el Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Bueno, la iglesia tiene que hacer lo mismo. ¿Qué haría el Señor Jesús si fuera el anciano de la iglesia donde estoy? ¿Sí? Si fuera el pastor de los niños de la escuela dominical de mi clase. ¿Qué haría el Señor Jesús si fuera el líder de los preadolescentes míos, donde estoy yo? Esos son los propósitos. Tenemos que tratar de descubrir qué es lo que quiere Él para la iglesia. ¿Qué es lo que le da fundamento a la iglesia? Es el Señor Jesús. Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, dice, refuerza tus estacas. Esto es una actividad preventiva. La iglesia tiene que prepararse de esta manera también. Las estacas proveen seguridad. Refuérzalas y clávalas porque la tienda va a aumentar de tamaño. Una tienda tiene que soportar agentes externos, pruebas que vienen de afuera, ¿verdad? La iglesia tiene enemigos. También lo veíamos el miércoles pasado, el jueves, lo veíamos. Tenemos enemigos. Esos enemigos son reales. Esos enemigos no son imaginarios. Son espirituales, no los podemos ver, pero la iglesia tiene enemigos y cuando el enemigo ataca, quiere destruirla. Nosotros queremos crecer y ellos quieren atacarla, por lo tanto es necesario que tengamos esas estacas bien reforzadas y esas cuerdas bien atadas a los lugares que le dan estabilidad, porque siempre va a haber conflictos, porque el conflicto es necesario, porque Dios lo permite. Porque nuestras fuerzas ante esos enemigos son nada, pero las fuerzas de Dios sí son importantes, son las que nos dan la victoria. La iglesia necesita afirmar sus estacas, porque hay enemigos, hay muchas cosas que vienen de afuera que intentarán introducirse. A veces serán personas que tienen un deseo de dividir. Sí, personas, Pablo decía, lobos vestidos de ovejas, ¿no? Entendemos la similitud, el rebaño, y viene una oveja que parece oveja, pero adentro es un lobo. La única intención es arrebatar a todas las ovejas que pueda, a las más débiles y a la mayor cantidad, y hacer tropezar. Y todos conocemos personas que en algún momento vinieron o llegaron y produjeron divisiones y tropiezos. Y son los pastores, son los líderes, los que tienen la gran responsabilidad de identificar y de desnudar sus intenciones y de exponer a esas personas. Pablo les decía a los hermanos de Éfeso, cuando los envía a llamar en Hechos capítulo 20, verso 28, dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán de afuera, en medio de vosotros, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, el pastor tiene que velar, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y allí Pablo les está diciendo, ojo, cuídense de afuera, pero también cuídense porque de adentro pueden surgir estos hombres que son un peligro para la tienda, que lo único que van a querer es lastimar y destruir. Otras veces van a ser ideologías que van a tratar de permear dentro de la iglesia. Y la palabra permear es filtrar de a poquito,
No es así que entran por la puerta abruptamente, sino que entran muy sigilosamente como la goterita cuando empieza a manchar el techo y lo ves ahí y después un día está más fuerte, más grande, un poquito más grande, un poquito más grande. De esa manera pueden entrar ideologías dentro de la iglesia. No va a faltar algún miembro que defenderá la ideología de género dentro de la iglesia. ¿Sí? De hecho, hay iglesias que toleran la homosexualidad, pero no que toleran al homosexual, sino la práctica, el pecado, porque la iglesia tiene que recibir al pecador sin participar de su pecado. Pero hay iglesias que hasta pastores son homosexuales y tienen una identidad hacia ese tipo de ideología y tolerancia, lo mismo que a los grupos trans, LGTB, H y todo lo que sea. Sí, el feminismo que está entrando dentro de las iglesias. Somos nosotros los pastores, los líderes, los que tenemos que estar alertas, ¿sí?, acerca de todo esto, que son corrientes de la sociedad que tratan de entrar dentro de la sociedad, dentro de la iglesia. La feminización de los hombres, el aborto, saben que el aborto es legal. Por lo tanto, no va a haber quienes van a defender el derecho a respetar ese derecho de la mujer. O sea, que la iglesia debería respetar ese derecho de la mujer de hacerse un aborto porque es legal, o la enseñanza sexual integral que envenena la mente de los niños legítimamente desde las escuelas. Yo me pregunto, ¿estamos preparando a nuestros hijos? ¿Estamos enseñando sobre las mentiras que se difunden libremente en la sociedad? ¿Estamos preparándolos para la batalla que se da en las escuelas donde ellos concurren? ¿A ser valientes y a poder decir que no? ¿A defender la vida? ¿Estamos preparando a nuestros docentes y personal de salud para la batalla que se da en las instituciones? Se van a requerir estacas firmes para que podamos soportar lo que viene desde la sociedad. Y otras veces van a ser programas que van a tratar de introducirse dentro de la iglesia. Hay una tendencia actual de hacer grandes espectáculos de alabanza. Espectáculos que tienden a correr en tiempo y calidad la exposición de la palabra. Se utilizan los avances de la tecnología, luces, shows de entretenimiento, que no hacen más que confundir a las personas sobre lo que es la verdadera adoración. Por supuesto que el objetivo es atraer jóvenes. Interesante que una joven de acá de Cipolletti, de otra iglesia, dijo, me gusta la iglesia a la que voy porque me hace sentir como que estoy en la confitería. ¿Sí? Estaba cómoda dentro de la iglesia, como si se tratara del boliche. Había tanto show durante la alabanza. Qué triste que es cuando una iglesia abandona la exposición de la palabra para estos programas que alejan a la persona de Dios. Porque la intención de la iglesia no es que las personas se sientan cómodas y entretenidas. Lo más importante es que la persona entienda que está condenada, ¿sí? Y nadie se siente cómodo cuando le dicen que es pecador y que tiene que humillarse para ir a la cruz de Cristo. Los vientos de cambio soplan y los pastores y los líderes son los responsables de poder velar sobre esto porque estamos pastoreando almas. Allí en el lugar pequeño donde Dios te colocó, estamos pastoreando almas. A veces son cambios culturales y la iglesia también tiene que ir adaptándose a esos cambios culturales, definiendo muy bien qué son, pero siempre sin poner en riesgo ni comprometer el mensaje ni la doctrina. Porque no todo lo viejo es malo, ¿verdad? Ni todo lo nuevo es bueno. Y somos nosotros aquellos que tenemos que estar muy en claro que si queremos crecer, tenemos que también colocar estacas que sean firmes para que nuestra iglesia, la iglesia del Señor en la donde estamos, vamos a decirlo mejor, ¿sí?, pueda crecer sana. Muchas cosas que aparecían como inocentes van produciendo cambios insensibles. Y cuando nos damos cuenta de esto ya el problema es mucho mayor.
Pero también es cierto que muchas cosas que en tiempos pasados se trataban como algo malo, y fue producto de mucho dolor dentro de la Iglesia, no se identificaban que eran cambios culturales, y muchas iglesias sufrieron mucho por no haber entendido este cambio que se estaba produciendo. Tenemos que evitar los dos extremos. Las estacas profundamente clavadas son aquellas cosas que se basan en la palabra de Dios, que no se pueden negociar, sobre todo en relación con la palabra de Dios. Si nosotros tenemos que advertirle a todas las personas lo que Moisés le repitió una y otra vez al pueblo. Miren, hagan como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No se aparten ni a diestra ni a siniestra. Ese es el mensaje que tenemos que dar desde este púlpito, desde cada clase, desde cada ministerio que cada uno tenga. La palabra de Dios es irreemplazable para que haya crecimiento. Lo mismo le dijo Jehová a Josué, solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está mandado. Ese es el mensaje. La Biblia es la única cosa que puede causar convicción en las personas. No creencias, sino convicción. Una creencia es algo por lo cual yo estoy dispuesto a discutir. Y miren, los creyentes tenemos muchas cosas que discutimos entre nosotros. Pero una convicción es algo por lo cual yo estoy dispuesto a morir sin cambiar mi pensamiento. Eso es una convicción. ¿Tenemos que explicar la Biblia? Sí, pero tenemos que llevarla y trasladarla a la vida de las personas para que la Biblia produzca convicciones, porque es la palabra la que da vida, la que trae bendición, la que produce crecimiento, la que convence de pecado y la que produce cambios. Nunca tenemos que quitar la palabra a la congregación, ¿sí? Tenemos que llevarla hasta que la gente se la apropie para sí mismo. Quienes causaron los mayores impactos, esta es una frase que leí y que me gustó mucho, quienes han causado los mayores impactos en este mundo, para bien o para mal, no han sido necesariamente los más listos, los más ricos o los mejores educados, sino que han sido las personas con las convicciones más fuertes y profundas. Y da el ejemplo de Marx, da el ejemplo de Gandhi, el ejemplo de Buda, el ejemplo de Colón y el ejemplo de Martín Lutero. Convicciones. Lo único que puede producir convicción en la persona es la palabra de Dios. Estacas bien reforzadas. Ya termino y digo a través de este breve pensamiento. Hubo un hermano en el siglo XVIII que se llamaba William Carey. Y él predicó un sermón sobre este pasaje de Isaías 54, versículo 2 y versículo 3. Y el título que le puso es Esperar grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Lo repito, esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Hace 232 años. No quise, obviamente, tomar el mismo título porque este mensaje que él dio quedó grabado en el corazón del pueblo evangélico, a tal punto que ese mensaje fue de tal influencia en las iglesias de Inglaterra que se considera que fue el inicio del movimiento misionero moderno que se dio en el siglo XVIII. William Carey. Al año siguiente, este hombre fue a India como misionero y se lo considera el padre de las misiones modernas. El título de un sermón es muy importante para aquellos que estudian hermenéutica, porque cuando está bien logrado, resume el núcleo del mensaje, ¿no? Hay que buscarle el título al mensaje y que el título realmente sea un resumen. Bien, creo que Carey lo dijo muy acertadamente y
quiero terminar el mío, que es mucho seguramente diferente al de él, recordándolo nuevamente. Espera grandes cosas de Dios. Dios hará cosas que ha prometido para la iglesia. Allí donde estés, Plotier, Roca, El Trébol, Buenos Aires, me estoy olvidando de alguna, no importa. Allí donde estés, espera grandes cosas de Dios. Dios ha prometido crecimiento. Hermanos de Calle Resistencia, espera grandes cosas de Dios. Dios lo hará porque lo ha prometido. No seas escasa. Cosas grandes están preparadas, no dejes de tomar posesión de ellas. La segunda cosa es, emprende grandes cosas para Dios. Compra sogas, refuerza las estacas, porque la estructura va a crecer, pero se requiere que la estructura tenga estabilidad, que solo puede dar la palabra de Dios. Querida iglesia, el jueves nos estábamos situando delante del río y el mensaje es cruza el río. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Obediencia, fe, presencia de Dios con nosotros. Ensancha la tienda, extiende tus cortinas, no seas escasa, refuerza tus estacas, alarga las cuerdas, Dios lo ha prometido, Dios lo hará. Que tengan un feliz cumpleaños todos los hermanos aquí, ¿sí? Y que el Señor bendiga su palabra. Hace 19 años, 4 matrimonios lo dejaron a Dios actuar. Es el título de esta canción. Déjalo a Dios actuar dentro de ti, ten fe. Déjalo construir una vida mejor. Déjalo a Dios hacer un milagro en tu ser. Déjalo estar en tu interior, sembrando paz, sembrando amor. Déjalo actuar dentro de ti. Déjalo a Dios sembrar tanta belleza dentro de tu alma, crear un espacio para la sorpresa. Déjalo a Dios poner una aventura en tu ser. Déjalo estar en tu interior, sembrando paz, sembrando amor. Déjalo actuar dentro de ti. Déjalo Dios obrar dentro de ti, ten fe. Déjalo construir una vida mejor. Déjalo a Dios
hacer un milagro en tu ser. Déjalo estar en tu interior, sembrando paz, dando amor. Déjalo actuar dentro de ti. Déjalo actuar a Dios dentro de tu alma.